La tempestad calmada. Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos y les dijo: crucemos a la otra orilla del lago. Y remaron mar adentro. Mientras navegaban, Jesús se durmió. De repente se desencadenó una tempestad sobre el lago y la barca se fue llenando de agua a tal punto que peligraban. Se acercaron a él y lo despertaron. Maestro, maestro, estamos perdidos. Jesús se levantó y amenazó al viento y a la ola encrespadas se tranquilizaron y todo quedó en calma. Después les dijo: ¿dónde está su fe? Los discípulos se habían asustado, pero ahora estaban fuera de sí y decían uno al otro: ¿quién es este? Manda al viento, a las olas y le obedecen. El endemoniado y los cerdos. Llegaron a la tierra de los Gerasenos, que se halla al otro lado del lago, frente a Galilea. Acababa Jesús de desembarcar cuando vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba poseído por demonios. Desde hacía mucho tiempo no se vestía ni vivía en casa alguna, sino que habitaba en las tumbas. Al ver a Jesús se puso a gritar y se echó a sus pies. Le decía a voces: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te lo ruego, no me atormentes. Es que Jesús ordenaba al espíritu malo que saliera de aquel hombre. En muchas ocasiones el espíritu se había apoderado de él y lo había llevado al desierto, y en esos momentos, y por más que lo ataran con cadenas y grillos para someterlo, rompía las ataduras. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él contestó: multitud, porque muchos demonios habían dentro de él. Y rogaban a Jesús que no le ordenara volver al abismo. Había en ese lugar un gran número de cerdos comiendo en el cerro. Los demonios suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos, y él se lo permitió. Salieron pues del hombre para entrar en los cerdos, y toda la piedra se precipitó de lo alto del acantilado, ahogándose en el lago. Al ver los cuidadores lo que había ocurrido, huyeron y llevaron la noticia a la ciudad y los campos. La gente salió a ver qué había pasado y llegaron donde estaba Jesús. Encontraron a él, al hombre del que se habían salido los demonios, sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Entonces los que habían sido testigos les contaron cómo el endemoniado había sido salvado. Un miedo muy fuerte se apoderó de ellos y todo el pueblo del territorio de los Gerasenos pidió a Jesús que se alejara. Cuando Jesús subió a la barca para volver, el hombre del que se habían salido los demonios le rogaba que lo admitiera en su compañía, pero Jesús lo despidió diciéndole: vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y publicó en la ciudad entera todo lo que Jesús había hecho por él. Jesús resucita a la hija de Jairo. Ya había gente para recibir a Jesús a su regreso, pues todos estaban esperándolo. En esto se presentó un hombre llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su hija única, de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se dirigió a la casa del Jairo, rodeado de un gentío que casi lo sofocaba. Entonces una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años, a la que nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Al instante se le detuvo el derrame. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos decían: yo no. Pedro le replicó: Maestro, es toda esta multitud que te rodea y te oprime. Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, pues he sentido que una fuerza ha salido de mí. La mujer, al verse descubierta, se presentó temblando y se echó a sus pies, a los pies de Jesús. Después contó delante de todos por qué la había tocado y cómo había quedado instantáneamente sana. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaban aún Jesús hablando cuando alguien vino a decirle al dirigente de la sinagoga: tu hija ha muerto, no tienes por qué molestar más al maestro. Jesús lo oyó y dijo al dirigente: no temas, basta que creas y tu hija se salvará.
Al llegar a la casa no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan, Santiago y al padre y la madre de la niña. Los demás se lamentaban y lloraban en voz alta, pero Jesús les dijo: no lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Pero la gente se burlaba de él, pues sabía que estaba muerta. Jesús la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Y le volvió su espíritu. Al instante se levantó, y Jesús insistió en que le dieran de comer. Sus padres estaban fuera de sí, y Jesús le ordenó que no dijera a nadie lo que había sucedido. Jesús reunió a los 12 y les dio autoridad para expulsar todos los malos espíritus, poder para curar enfermedades. Después los envió a anunciar el reino de Dios y devolver la salud a las personas. Les dijo: no lleven nada para el camino, ni bolsa colgada del bastón, ni pan ni plata, ni siquiera vestidos de repuesto. Cuando lo reciban en una casa, quédense en ella hasta que se vayan del lugar. Pero donde los quieran recibir, no salgan del pueblo sin antes sacudir el polvo de sus pies. Esto será un testimonio contra ellos. Y ellos partieron a recorrer los pueblos, predicaban la buena nueva y hacían curaciones en todos los lugares. El virrey Herodes se enteró de todo lo que estaba ocurriendo y no sabía qué pensar, porque unos decían: es Juan, que ha resucitado de entre los muertos, y otros: es Elías, que ha reaparecido, y otros: es alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes se decía: a Juan le hice cortar la cabeza. ¿Quién es este entonces, del cual me cuentan cosas tan raras? Tenía ganas de verlo. Al volver, los apóstoles contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Él los tomó consigo y se retiró en dirección a una ciudad llamada Bethsaida, para estar a solas con ellos. Pero la gente lo supo y partieron tras él. Jesús los acogió y volvió a hablarle del reino de Dios, mientras devolvía la salud a los que necesitaban ser atendidos. Jesús multiplica el pan. El día comenzaba a declinar. Los 12 se acercaron para decirle: despide a la gente para que se busquen alojamiento, comida en las aldeas, pueblecitos de los alrededores, porque aquí estamos lejos de todo. Jesús le contestó: denle ustedes mismos que comer. Ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿Desearías tal vez que vayamos nosotros a comprar alimentos para todo este gentío? De hecho, había unos 5.000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan sentar a la gente en grupos de 50. Así lo hicieron los discípulos y todos se sentaron. Jesús entonces tomó los 5 panes, los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, los partió y se lo entregó a sus discípulos para que lo distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Después se recogieron los pedazos que habían sobrado y llenaron 12 canastos. Pedro proclama su fe en Cristo. Un día Jesús se había apartado un poco para orar, pero sus discípulos estaban con él. Entonces les preguntó: según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? Ellos contestaron: uno dice que eres Juan Bautista, otros que Elías, y otros que eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Entonces le preguntó: ¿ustedes quién dice que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Cristo de Dios. Jesús le hizo esta advertencia: no se lo digan a nadie. Y les decía: el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades judías, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, pero 3 días después resucitará. También Jesús decía a toda la gente: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo y que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Les digo, el que quiera salvarse a sí mismo se perderá. El que pierda su vida por causa mía se salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se disminuye a sí mismo?
Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria de su Padre con los ángeles santos. En verdad les digo que algunos de los que aquí presentes no morirán sin antes haber visto el reino de Dios.